Bien, vamos a terminar nuestro tema en Santiago capítulo 1. De hecho, terminamos hoy el capítulo 1 de Santiago. Hemos estado platicando que ser cristiano es verbo y no sustantivo. Ser cristiano es acción, es más que un nombre que nos etiqueta, ¿verdad? Y veíamos que es más que sentirse bien, decía, estamos repasando lo que vimos en días pasados. Bueno, les agradezco a Fausto que me supliste la semana pasada en los 3 cultos. ¿Cómo te sentiste? ¿No te cansaste? Te voy a dejar la otra semana también para que me releves aquí. Gracias, Fausto, porque él me suplió. Yo estuve en Río Bravo, en una iglesia, predicando. No creo que me fui de vacaciones ni nada, ya quisiera, ¿verdad? Pero todavía no. Cristiano es verbo, es acción, pues, no es un mero nombre que nos etiqueta, no es sustantivo, como dice aquella canción de un cantante guatemalteco con otro nombre, pero de ahí tomé la idea. Es más que sentirse bien, dice el verso 22, no se conformes con escuchar. Vengo a escuchar la palabra de Dios, vengo a oír la palabra de Dios, sí, pero deberíamos de, como yo les dije aquella vez, deberíamos de salir y decir, bueno, vine a escuchar y voy a salir a practicar la palabra de Dios. Eso sería lo ideal, no solamente venir y escuchar, sino salir y practicar. Es más que sentirse bien, es más que ver cómo está tu vida en un espejo. Dice allí los versos que leímos en días pasados, que la Biblia es como un espejo en donde te ves y dices, estoy bien, no soy tan bien, y te sales y ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Te olvidas. Bueno, ya te metes en el diario vivir. Es practicar, es ser hacedores, no solamente oír, es hacer. Ese es el problema de las iglesias evangélicas, que oímos mucho, sabemos mucho, pero ¿cómo nos cuesta trabajo hacer la palabra de Dios? Practicar la palabra de Dios es poner mucha atención en la perfecta palabra, es ser libre por la palabra de Dios, es perseverar. O sea, la palabra nos hace libres, pero a veces nos volvemos a esclavizar en las mismas cosas porque no perseveramos en la palabra de Dios, y es recibir bendición o ser bendecido grandemente al practicar. Insisto, la bendición no es lo material nada más, es disfrutar a Cristo en nuestra vida, disfrutar lo que Cristo nos da en nuestra vida. Y hoy vamos a ver la terminación de este capítulo 1. Dice Santiago 1, versos 26 y 27, hablando de que el cristiano es verbo, no sustantivo. Si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña. ¿Dónde está la acción? En el freno, ¿no? O para atrás, según el carro que traiga usted, ¿verdad? Le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo, y su religión no sirve para nada. Vamos a ver qué es religión. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta. ¿Cuál es? Atender a los huérfanos. ¿Sí está conmigo? A ver, quiero oírlo. ¿Atender a qué? A los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Santiago, el escritor de este libro, era un hermano de Jesús. De hecho, era uno de los líderes, o fue un líder de la iglesia en Jerusalén. Y él escribe a los judíos cristianos que estaban dispersos, que estaban regados, es la idea, por el mundo, por cuestión de negocios, por cuestión de persecución, lo que sea. Y los judíos eran un pueblo muy religioso, se llevaban muchos preceptos para cumplir. Tenían que lavarse las manos de una manera determinada, tenían que evitar tocar tal cosa, tenían que evitar acercarse a tal lado, guardar tal día, no caminar tantos el día sábado, y los ritos que hacían para sacrificar animales, tantas cosas que cayeron en religión, o sea, en guardar solamente lo externo, pues en cumplir lo externo, y no se olvidaron un poquito del interno, de lo interno. Obviamente también en las religiones se incluyen normas morales para la conducta individual y social. Curiosamente, hemos pensado, lo vamos a platicar más adelante, que ser cristiano es ser un buen hombre, moralmente hablando, y ya, es buen hombre, es cristiano. Es que es cristiano, es ser más que buen hombre,
es ser más que dejar de hacer lo malo, pues ahorita lo vemos ahí más. Entonces es como si de alguna manera pensáramos que lo que hacemos adentro es lo que vale nada más. Pero debemos recordar que lo que hacemos afuera es por gratitud a Dios. Damos un buen testimonio, ayudamos al necesitado, testificamos de Él porque agradecemos a Dios la salvación que nos ha dado, el perdón de lo que nos ha dado. En la Biblia nunca se le llama religión a la fe cristiana, es una vida nueva, es la vida en Cristo, la vida de Dios en nosotros, el ADN de Dios en nosotros. Así que el que escritor nos recuerda lo que realmente es la vida cristiana o la verdadera religión, en tus palabras, es acción, es hacer. O sea, hacer las cosas, practicar más que palabras, es verbo, pues. Entonces, aterrizándolo aquí a lo que hoy nos toca, ser cristiano es frenar nuestra lengua. Frenar. O sea, usted va ahí en caída libre, ¿verdad? En curvas y sin frenos o en neutral y va ahí, agárrelo. Frénenle. Sobre todo cuando hablamos. Si alguien se cree religioso pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo. Algunos piensan que Santiago usó aquí la ironía, como si ahora nos dijera: ¿crees que por ir al templo, llevar tu Biblia, cantar, orar, dar tu ofrenda, tu diezmo, oír el mensaje, ya la hiciste? ¿Ya es todo? ¿Crees que eso es todo? Y él diría: no, eso no es todo. Eso sería religión nada más. O sea, si tú crees que por hacer esto y esto y esto ya la hiciste, ya fuiste, ya te pusiste a cuentas con Dios, no, eso es lo externo nada más. Eso no es lo correcto, eso sería una vana religión, una vana forma de acercarte a Dios. La verdadera creencia, que aquí le llama religión, porque se enfoca en lo externo, en lo que hacían los judíos, pero lo que realmente es lo que traes adentro, lo que nace de ti, lo que viene del corazón. Por eso dice, cuando hablas, te vas a dar cuenta que hay allí adentro. Yo decía hace rato a los chicos, y lo repito, y a las chicas, cuando anden buscando ahí su novio o su novia, fíjense que hablan, fíjense si hablan de Dios, fíjense lo que hay acá adentro en su corazón, aunque son etapas a veces de puras caretas, ¿no? Casi nunca mostramos en el noviazgo realmente quiénes somos, pero sí se puede ver algunas cosas, algunos toques ahí de quién es quién, qué hace, qué no hace. Si lo hace cuando es novia, cuando es esposo, olvídate, o esposa, ¿verdad? Entonces, es importante esto, ser una religión equivocada, incompleta, cuando pensamos que solamente es la apariencia, es lo externo. Aquí dice, cuando hablas, debes tener bien firmes las riendas de tu lengua. No la rienda suelta como el caballo aquel que te da la rienda suelta, ¿verdad? Agárralo bien. Dice más adelante, ahí en Santiago, que un pequeño miembro, se refiere a la lengua, dice: cuán grande bosque enciende una lengua pequeñita. Con el hablar de alguien, con tu hablar, con mi hablar, puedo echar a perder toda una iglesia, todo un ministerio, la campaña de alguien. ¿Sabe lo que hacen acá los compañeros americanos? Cuando andan en campañas presidenciales, pues le sacan hasta la despedida al contrincante. ¿Para qué? Para quemarlo. No, pues que se metió con fulano y tal hace 30 años. Espérate, ¿verdad? No, pero ya lo quemaron. ¿Qué? La lengua. Entonces dice, pon freno, ten cuidado. Domina al hablar. No hablar con la rienda suelta y sacar cosas que no. Dice aquí Lucas 6:45. El que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón, de lo bueno del corazón, produce el bien. Pero el que es malo, de su maldad produce el mal, porque de lo que abunda en el corazón, habla la boca. Entonces cuida. Me acuerdo que a veces me dicen, fíjese que voy a hablar de fulano de tal, y nunca mencionó nada de Dios. Dije, cierto, una de las formas en que tú puedes saber qué tanto la gente tiene a Dios en su corazón es cuánto habla de Él. No estoy diciendo, aunque ahí dice la Biblia en Colosenses que hables con cánticos, con himnos, con canciones espirituales, ¿verdad? Pero sí estoy hablando de que en un hablar normal de una persona cristiana con otra no cristiana tienes que
a escuchar cosas de Dios. Dios me dijo, o Dios habló a través de este pasaje, me dijo así, o Dios esto, el otro, mira, Dios ha bendecido. O sea, la gente tiene que mencionar de Dios. Si es cristiana, tienes que oír algo de Dios. Si no, pues vete con cuidado. Entonces, dice, por ejemplo, Mateo 15, 18 y 19, un pasaje muy conocido, pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Dice Santiago, el capítulo 4, verso 1, ¿de dónde vienen las guerras? Dice, ¿no es de tu interior? O sea, viene de adentro. Los celos, las contiendas, las iras, te pelean por esto, por aquello. Viene de acá, en los cuales dice, vuestros miembros contienden, se pelean entre ellos, pues sale a flote todo, de adentro viene todo eso. Entonces, fíjese, dice una ilustración que Tomás Alva Edison, uno de los inventores más grandes que ha dado el mundo, fue un día invitado a una cena. Y lo presentaron, tenemos al gran inventor Tomás Alva Edison, inventó esto y esto y esto y esto y esto y eso. Dice, y entre esos inventos, él inventó la máquina que habla, el fonógrafo. De hecho, se ha visto la película de él, una de las películas de él menciona ahí cómo él grababa su voz, empezaba a grabar la voz y luego la reproducía y la gente se maravillaba, cómo un aparato, ahí le picabas y sonaba la voz de la persona. Fue una revolución tremenda. Ahora pues, ya eso, ¿qué es eso? Va? Parece una corneta, no sé qué. Ahora ya los chavos actualmente no saben, digo que ni qué es eso, ¿verdad? Prácticamente porque eso ya no existe, más que en los museos o algunas tiendas por ahí muy acá, o algunos que tienen así cosas de colección. Sabemos que hay bueno, este es para la voz y alguna musiquita, pero luego vienen los tocadiscos o después vinieron los CDs, que son los chavos más o menos conocen los CDs, que los CDs ya también están pasando de moda, si no es que ya pasaron de moda los CDs, ¿o no? Sí, ya, CDs, les dieron 15 años de vida y creo que ya se acabó los CDs, ya no los usan, ya las laptops no traen para CDs, ya no se usan los CDs, o algunos sí los usamos todavía, pero ya casi no, puro MP4, puro no sé qué, ¿verdad? Lo que sea. Pero este hombre se levantó y dijo, oh, muchas gracias por sus palabras, sonriendo, dijo, ¿saben qué? Pues gracias por las frases amables de presentación, pero permítame hacer una corrección. Y todo el mundo dice, Dios fue quien inventó la máquina que habla, la boca. Dios la inventó. Dice, yo solo inventé la primera máquina a la que se puede hacer callar cuando uno quiere. ¡Pam! Con un botón, ¿no? La callas. Y luego dices, ¿dónde está el botón para callar a esta fulana o a este fulano? Pájale, ya párele, ¿verdad? Por eso Alba dice donde decía, yo invité a la que le picas y se calla. ¿Cómo ve? ¿Como que le cayó algo o no le cayó? No sé. Los otros cultos se rieron muchísimo ustedes, ¿no? Como que les pegó muy duro a algunos, no sé, ¿verdad? Dios nos dio el don de hablar, pero también dice el Mateo que vamos a dar cuentas de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca. Yo por eso dije, ay Señor, la listota que debe tener de mí, ¿verdad? Pero lo bueno es que ya le pedí perdón, así que ya la borró. Pero cada día escribimos nuevas palabras ociosas en nuestro historial, pero cada día tenemos que dar a cuentas pues con Dios, precisamente para que el diablo no diga, mira pastor, aquí tengo tu lista del domingo 5 de diciembre del 2021, ¿verdad? No, el Señor ya la borró por su misericordia, no porque lo mereciera, sino porque Él así es. Entonces, el verdadero cristiano se ocupa de no hablar más, frena su lengua, porque con la lengua, con lo que decimos, podemos bendecir. Y de hecho dice la Biblia que vuestro hablar sea para bendición. Y ahí lo voy a dejar, que sea para bendición, lo que hablemos para los demás. Es amar también,
el ser cristiano es verbo porque es amar al prójimo y a Dios. Y lo pongo en ese orden porque así viene el texto 27, verso 27. La religión pura y sin mancha delante de Dios es, nuestro Padre, es esta: atender a los huérfanos, y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Es amar al prójimo, o sea, atender a los huérfanos, a las viudas en sus aflicciones. Mire, para Dios no es tanto que le importe demasiado, o yo creo que algunas cosas le importan tanto como a nosotros. El que usted vaya al templo así, con ropa muy elegante, que a veces nosotros en las iglesias ponemos esas etiquetas, o a veces la gente, de hecho alguna vez dijeron aquí, alguien hace años dijo: yo no voy a esa iglesia porque ahí se creen mucho, así como que somos acá. Dije, pues no sé a quién habrás visto, porque pues, ¿verdad? Como que la gente a veces se va con la finta, digámoslo así, de que tienes que ir a la iglesia así como con traje o con ropa así de Calvin Klein, ¿cómo se llama? Calvin Klein o lo que sea. Puedes ir Chano y Chon y lo que quieras, y es lo mismo. O sea, no es la marca, tú puedes ir con tu trajecito, con tu pantaloncito, a lo mejor no muy nuevo, pero bien limpio. Mi madre decía eso, aquí está mi madre allá atrás. O sea, es que la humildad o la pobreza no es que andes sucio ni cochino, puedes andar limpio y bien, aunque no tengas grande ropa que mostrar. ¿Sí me explico? O sea, eso no le importa a Dios. Si andas con traje o si andas con tu ropita sencilla, es para Dios y bienvenido. O sea, no tanto le importa eso a Dios, tampoco le importa si cantas pura música de Hillsong, ¿verdad? Como aquí en Israel, o del himnario popular, o del himnario allá de no sé quién, ¿verdad? No, eso no le importa al Señor. O si está todo bien cronometrado, aquí estamos bien cronometrados, que no me pase, porque si no, aunque quiera me paso, como quiera me paso, ¿verdad? Consiste también en el servicio práctico al prójimo. Ese es el punto, o sea, no nada más es aquí adentro, es el servicio a la humanidad, el ensuciarse las manos ayudando al prójimo. Mire lo que decían de Jesús allí en en Hechos, capítulo 10, verso 38, decían de Jesús de la siguiente manera: me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesús no solo se portaba bien, hacía el bien. Porque nos hemos quedado soy cristiano, no tomo, no fumo, no bailo, no digo esto, no digo malas palabras, no adultero, no esto, no otro. Sí, pero ¿haces el bien? ¿O hacemos el bien? ¿O nada más dejamos de hacer el mal? Eso lo puede hacer mucha gente sin ser cristiano. Aquí es hacer, verbo, ¿verdad? No verbo de palabras, sino de acción. Entonces, Dios mismo a través de su pueblo exhortaba a través de la ley de Moisés que cuidaran a las viudas, a los huérfanos. Usted recuerda la historia de Ruth, no la voy a contar todo, pero sabe cómo Ruth se muere su esposo, también se muere el esposo de su suegra, y la otra que se llama Noemí, ¿verdad? Bueno, la otra muchacha, no creo cómo se llamaba, se quedan sin esposos y luego van allí a los campos, y Ruth la moabita, y va, y recuérdese que este hombre tenía allí su campo, ¿verdad? Y dejaban por ley caer pedazos de espigas de cebada. ¿Para quién? Para las viudas, para los pobres. Era la ley. Ahora tendríamos que añadir a viudas y huérfanos, tendríamos que añadir una lista tremenda de niños de la calle: alcoholismo, neurosis, drogadicción, prostitución, analfabetismo, suicidios, madres solteras. Y me quedé con el ojo cuadrado ayer que estaba leyendo el periódico. Decía que en Reynosa, aquí han aumentado 40% los suicidios. No sé en base a cuál es el 100 o en base a qué nivel de personas o a dónde hicieron ese porcentaje, pero pues que digan algo así quiere decir que con eso de la pandemia,
los suicidios han aumentado. De hecho, sí se ha visto en algunas porciones del periódico, jóvenes, personas enfermas, prefieren mejor morirse, se deprimen, claro, primero, se entristecen, lo que quiera, y se suicidan. Y a lo que voy es que tenemos que hacer, tenemos trabajo que hacer. Dios quiere que sigamos yendo más allá de las cuatro paredes. Digo, lo hemos hecho. Antes de la pandemia estábamos con cada célula, íbamos a la casa del migrante y al asilo de no sé qué, a visitar a los niños no sé qué, a dar de comer, a hacer esto. Fuimos ahora en la pandemia aquí a la plaza, junto con Radio Esperanza, cuando había 400 migrantes. Ahorita hay 1000 y cacho ahí en la plaza central. No estoy diciendo que vayamos siempre allí. De hecho, ahorita hay mucha comida que se desperdicia. A estos chavos les llevan de comer constantemente. Está una fila acá, otra fila acá. Se tira comida a echar para arriba. Tenemos que ser sabios también a dónde vamos a ayudar, a quién vamos a ayudar, que llegue la ayuda directa a la gente. Tenemos que tener mucho cuidado con todo eso. Digo ayudar, pues, pero tal vez estamos todos amontonados ahí en el mismo lugar, dando, pero hay que seguir apoyando, recordando que la ayuda debe ser integral, no solamente lo material, debe ser espiritual, debe ser también en el alma y en el cuerpo. Es amar al prójimo y es amar a Dios. Dice también que es conservarse limpio de la corrupción del mundo. Amar a Dios es evitar acciones corruptas. La corrupción es volverse moralmente malo o deshonesto. A veces las amistades que tenemos, que no cortamos cuando nos venimos a Cristo, algunos se conservan amistades que son dañinas a su vida. Algunos no maduran espiritualmente porque siguen con los mismos amigos que son nocivos. La palabra que se usa ahora es tóxicos, ¿verdad? Es la palabra de moda. Es tóxico, es tóxico. Bueno, es tóxico, pero necesita de Cristo, ¿no? Pero hay unos que tóxicos de plano, mejor ir a los a un lado. Se dice que Hernán Cortés, no todos están de acuerdo en esto, pero dicen que Hernán Cortés cuando llegó a México, al puerto de Veracruz, bueno, a donde ha llegó, ¿verdad? Dicen que comió sus naves. Unos dicen que no es cierto, que es una leyenda, que no sé qué, pero haya sido o no, la idea de quemar las naves es para que no se regresen, para que no vuelvan, en este caso a Cuba, era donde venían. Y el punto importante es que a veces nosotros somos así, cortamos a los amigos, pero hay amigos que sí, es cierto, hay que cortar, pero hay amigos que hay que conservar para compartir de Cristo. A veces tenemos un concepto equivocado de la santidad, nos encerramos en nuestras amistades. Hay quien piensa que debe encerrarse en el monasterio o en alguna ermita por allí o en una montaña por allá lejana. Una cosa es no juntarse con el mal y otra cosa es no juntarse con los malos o con la gente que no conoce de Dios, porque ahora la palabra malo está con otra connotación, ¿verdad? Pero es importante recordar, somos apartados, somos santos, ¿verdad? Para un objetivo, pero no somos inadaptados sociales. Tenemos que saber comportarnos con gente que no conoce de Dios. Jesús andaba con gente, ¿no? Le decían, este anda con los pecadores, este se junta con los borrachos, con las prostitutas, con esto. Sí, pero no anda haciendo lo que ellos hacen. ¿Para qué se juntaba Jesús? Para tener tiempo de compartirles ¿de qué? De Cristo. Entonces hay que cortar, sí, pero no a todos. Hay que saber a quién. Por eso decía Jesús allá en Juan 17, Jesús les dijo al Padre que no nos quitara del mundo, sino ¿qué cosa? Nos guardara ¿de qué? Del mal, del mal. Por eso yo no estoy muy de acuerdo con que usted crea que una escuela cristiana va a hacer que su hijo sea moralmente bueno. Ay, lo voy a llevar a la escuela fulana. Allí hablan de Cristo. Sí, pero el chamaco ya tiene 6 años o tiene 5 años y sabe dónde aprende los valores morales. En la casa. No, lo llevo allá hace rato estaba Anita aquí y se lo dije. Ahí dije, no es cosa tuya que los chamacos lleguen malos. Es en la casa donde ellos aprenden los valores morales, éticos. No se aprenden en la escuela, se aprenden en la casa.
O sea, si usted quiere gastar en una escuela privada, una escuela cristiana que cobre carísimo, pues es su boleto. Pero no por eso va a ser un buen chamaco. Es en casa, es en casa. En casa, la casa forma valores, la escuela es rectora de valores, o sea, vigila lo que el chamaco ya trae y la iglesia restaura los valores que se están perdiendo. Entonces no dice, se lo llevo a la hermana Liz para que lo componga. No, ya está descompuesto, ¿para qué no lo trae aquí? Compóngalo usted, pues mire, compóngalo usted, ¿verdad? Ni la maestra tampoco tiene el problema, es en la casa. Ahí lo que hace el papá, hacen los chamacos. Lo que hace la mamá, hacen los chamacos. Allí es donde tenemos que seguir trabajando. Necesitamos cambiar nuestro concepto a veces de santidad. La sal no funciona si no se pone en contacto con aquello que debe sazonar. La luz no funciona si la ponemos, como decía ahí Mateo, abajo de una mesa. Tiene que verse, tiene que funcionar. Así que necesitamos cambiar a veces el concepto de santidad. Por eso, gracias a Dios que nos da, pues, de su gracia, de su perdón. Dice aquí, la religión tira piedras, Jesús lanza oportunidades. Bueno, ahí decía el cuadro que me encontré, ¿verdad? Así que si usted y yo nos equivocamos y no estamos realmente a veces amando y estamos participando de alguna manera, no sé, puedo decir muchas, de la corrupción del mundo. Ya les dije a aquellos que traen placas que no son oficiales, ya se los he repetido 1000 veces, no me hacen caso, pero bueno, se los vuelvo a repetir. Ya el gobierno autorizó que su carro chocolate que trae, quien lo traiga, ¿verdad?, puede regularizarlo. Así que espero que ya no haya pretexto para regularizar su carro. Y no quiero aquí placas de nada más que las que son oficiales. Bueno. ¿Sí? No me pagan nada, no cree. No, pues hay que ser parte de lo que es correcto, ¿no? Sí, pero es que también, bueno, hay que ir poco a poco, pues, hay que ir corrigiendo las cosas que están mal, o sea, no vamos a tapar todos los hoyos de un jalón, pero vamos a estar por uno, por otro, por aquí, por acá. Mientras tanto, Dios nos da de su gracia, nos perdona, nos ayuda, pero no hay que abusar de la gracia de Dios. ¿Qué pues, pecaremos para que la gracia abunde? No, vamos a ir corrigiendo las cosas que no estén bien. Así que seguir avanzando en ese crecimiento que nos identifica como creyentes sanos. ¿Cómo sé que mis hijos están sanos? Cuando crecen. ¿O no? Imagínese su hijo, ¿cuántos años tiene? 5 años y lo ves ahí de medio metro. Y luego, 10 metros, digo 10 metros, 10, 10 años, espéreme, 10 años y sigue ahí de, pues espérate, ¿verdad? 15 años y sigue ahí de 50 centímetros, pues ¿cómo? Pues algo está mal, ¿no? Pues tenemos nosotros que, y me dice 10 metros, no, pues ya olvidé eso. Hay que crecer sanos, viviendo cada día, buscando no participar de la contaminación moral. Insisto y repito y termino, no pensemos, pues hablando de la moral, que la vida cristiana es solo pureza moral. No. Algunos llaman moralina. Busque por ahí qué significa moralina. Algunos piensan que solo es pureza moral. No, muchos no son creyentes y buscan vivir en esa pureza. Solo lea y medite sobre la vida de Cristo. Bueno, entonces, ¿qué es ser cristiano? Pues lea la vida de Cristo para que nos demos cuenta que es ser cristiano y que es más que ser moralmente bueno. Jesús era bueno, pero hacía también, ¿qué cosa? El bien. Entonces, el joven rico era moralmente bueno. Llegó, Señor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Sabía que le faltaba, dijo los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no digas mal testimonio, honra a tu padre y a tu madre, no sé qué, dijo aquel. Todo lo he guardado, o sea, moralmente soy bueno. Pero eso no quiere decir que te vayas al cielo. Jesús le dijo, en pocas palabras, tienes un pecado. Te falta el amor. Amas el dinero más que a la gente. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Y qué dijo? No. Tenía muchas posesiones. Dijo, no, ahí nos vemos.
Entonces, ser moralmente bueno no es ser cristiano. ¿Ah? ¿Sí? No sueles dejar de hacer lo malo, es hacer lo bueno en toda la extensión de la palabra. Así que, por eso ser cristiano es verbo, no sustantivo. Es más que sentirse bien. Voy al templo con mis hermanos a adorar al Señor. Qué bueno, pero no te quedes ahí. No te quedes viendo cómo está tu vida. Sí, cierto, tienes razón el pastor. Bueno, pero después. Ya. No sabes cuándo vamos a terminar nuestra vida aquí en la tierra. Hay que hacer, hay que practicar, hay que poner atención en la palabra porque nos va a hacer libres y tenemos que perseverar para recibir la bendición también que es Cristo. Y si queremos ser más prácticos todavía, cuidemos lo que estamos hablando y también amemos al prójimo y amemos a Dios. Y repita conmigo, por favor, si es tan amable, esto que dice aquí. Si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Padre, muchas gracias por este día, por recordarnos, Señor, que pues debemos seguir practicando tu palabra y en este caso cuidar nuestra lengua, cuidar nuestro hablar. ¿Sabes cómo batallamos unos más, otros menos con eso? A veces pensamos que no lastimamos o no ofendemos, pero a veces los resultados en nuestras relaciones interpersonales pues nos dicen lo contrario. Danos sabiduría para poder vivir de acuerdo a lo que creemos. No es que seamos hipócritas, sino que a veces nos falla un poco o mucho, pero sabes que deseamos servirte, que deseamos amarte. Y gracias por tu gracia, por tu amor, porque nos perdonas y nos das oportunidades de seguir adelante. Haznos también hacedores en cuanto a la ayuda al prójimo, no solamente a las viudas, a los huérfanos, tanta gente, Señor, que está, y permítenos seguir como iglesia, retomar como iglesia esa manera de apoyar, de ayudar, no solamente en lo físico, en lo material, sino también en lo espiritual, lo emocional. Padre, ayúdanos a seguir adelante, recordando, Padre, que es más que solamente portarse bien. Hay que ayudar, hay que ser de bendición, hay que mostrar ese amor, Señor, que tú has tenido, ese amor incondicional por la gente que nos escucha, que nos ve. Ayúdenos a seguir adelante, Padre, por favor. Y en este otro aspecto que vamos a pasar en este momento a través de la comunión, quiero suplicarte que si hay alguna situación en nuestra vida que no esté bien, alguna situación que haya por ahí alguna diferencia con nuestra esposa o esposo, o hijos o padres o algún hermano en la fe, que podamos arreglarlo en este momento para participar, Señor, todos, como tu palabra lo dice, en esa unidad donde veas bendición y vida eterna. Gracias por recordarte, Padre. Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nuestros pecados. Gracias por el descanso del Espíritu Santo, Señor. Gracias porque nos pides también conservar la unidad de la iglesia. Y gracias porque, sin duda, Padre, estamos aquí porque deseamos seguir adelante, seguir creciendo, Padre. Gracias por todo. En Cristo Jesús. Amén y amén.